Gloria al Señor. Es una historia muy conocida. Dios les bendiga a todos en este día, a cada pastor, hermano que está en esta mañana conectado. Amén. Génesis capítulo 37, verso 18 al 28. Génesis, amén, le bendiga mi hermana. Génesis capítulo 37, verso 18 al 28. Dice así la poderosa palabra de nuestro Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Cuando ellos lo vieron de lejos, amén, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Estamos hablando de la historia de José y sus hermanos. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna, echémoslo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Gloria al Señor. Una historia muy conocida, pero en esta mañana quiero hablarte la historia que nadie te contó de José. La historia que nadie te contó de José. La cisterna. Amén. Quiero hablarles el lugar, la cisterna es ese lugar donde Dios esconde a sus escogidos. Amén. Y en este día, Dios ha puesto esto en mi corazón, amén, para este tiempo. Y es mostrarle que las cisternas de la vida no son el final, amén, del propósito que Dios tiene con nosotros, sino hace parte del proceso que Él va a utilizar para formar nuestro carácter, para fortalecer la fe, para conducir a cada uno de nosotros como sus hijos hacia ese cumplimiento de sus promesas. Gloria al Señor. Y debemos de comprender que el favor de Dios puede provocar oposición. Cuando nosotros identifiquemos esas cisternas, hermanos espirituales, vamos a enfrentar, hermano, en nuestra vida oposición. Por eso, en esta mañana quiero hablarles sobre la cisterna. Amén. Ese lugar donde Dios prepara, gloria al Señor, a sus hijos para ese propósito, a sus escogidos para ese propósito. Y la mayoría de las personas
Estamos quizás en este día escuchando esta palabra. Conocemos la historia de José por el palacio, por la interpretación de sueños, por el gobierno en Egipto. Y muchos desean la gloria de José, pero pocos quieren atravesar su proceso. Porque antes del palacio, hay que entender, hubo una cisterna. Antes de la corona hubo un rechazo. Antes del gobierno hubo lágrimas. Antes de los aplausos hubo abandono. Repito esta parte. Antes del palacio hubo una cisterna. Antes de la corona de José hubo rechazo. Antes del gobierno hubo lágrimas. Y antes de los aplausos hubo abandono. Porque Dios le había mostrado a José un futuro extraordinario, ¿cierto? Sin embargo, entre la promesa y el cumplimiento, en ese lapso apareció una etapa que él jamás en su vida imaginó. Sus propios hermanos conspiraron contra él. Le arrancaron la túnica, lo despojaron de esa identidad visible que tenía José. Lo lanzaron a una cisterna vacía y mientras él sufría, ellos se sentaron a comer. Lo sorprendente, hermanos, es que Dios no intervino para evitar la cisterna. Eso me sorprende a mí. Me sorprende poderosamente. Él no envió ángeles, Él no abrió la tierra, Él no detuvo a sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la cisterna también formaba parte del plan. Y queremos solamente la cúspide de la vida de José. Solamente queremos el palacio, pero para estar ahí debemos de entender que hay un proceso para llegar a ese lugar. Solamente queremos la bendición, solamente queremos la sanidad, solamente queremos el beneficio, pero antes de llegar allá, antes de obtener esto, vamos a tener que vivir en cisternas, aleluya, porque todo eso hace parte del proceso. Hay muchas personas hoy que están quizás viviendo una experiencia similar. No entienden por qué están donde están. Se preguntan por qué Dios guarda silencio. Se sienten quizás olvidados, abandonados y heridos. Pero la historia de José nos enseña que la cisterna no son evidencia de la ausencia de Dios, sino el escenario, escuche bien esto, donde Dios sigue trabajando aunque no podamos verlo. Aleluya. Yo no sé en este día, en esta mañana, si alguien está cruzando quizás una circunstancia, una situación difícil, donde ya no escucha la voz del Señor, donde no siente que llega la respuesta. No es que Dios te abandonó, es que Dios está en el escenario perfecto, gloria al Señor, donde ha de manifestar su poder sobre tu vida, sobre tu situación. Está formando su carácter, está fortaleciendo tu fe, aleluya, porque te va a poner en un escenario de gloria, aleluya. Porque Dios utiliza las cisternas, hermanos, de la vida para preparar a sus hijos, amén, para destinos mucho mayores que los que nosotros mismos pudiéramos aleluya, comprender. Amén, gloria al Señor. Pero, pastor, pudiera decir usted, ¿qué lecciones podemos aprender de la cisterna de José? Cuando atravesamos momentos de rechazo, de abandono, de aparente silencio de Dios, ¿qué podemos aprender ahí? Y al observar este episodio en esta mañana, descubrimos 3 realidades poderosas que Dios revela a través de la experiencia de José en la cisterna. Alguien pudiera decir realidades conmigo. Amén. Pudiera repetir realidades, porque son realidades las que estamos viviendo. No son sueños, no son imaginaciones, son realidades. Amén, realidades. Porque la cisterna revela que el favor de Dios puede despertar oposición. Amén. José era amado por su padre. Amén. Génesis 37:4 dice, y viendo sus hermanos que su
padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mire, la túnica de colores era una evidencia visible del favor de Jacob hacia José. Representaba la distinción, cercanía, identidad. No era solamente una prenda de vestir, y eso lo sabemos. Era un símbolo de favor. Y de la misma manera, Dios coloca sobre sus hijos una marca espiritual que el mundo puede percibir. No todos entienden el favor de Dios. No todos celebran la bendición ajena. Muchos se alegran mientras seas uno más del grupo, pero comienzan a incomodarse cuando Dios empieza a levantarte. Aleluya. Y yo no sé en este día, pero yo siento que algunos se van a incomodar. Amén. Algunos van a comenzar a odiarte muchas veces. Algunos se van a sentir incómodos, mal con tu presencia. ¿Sabe por qué? Porque la gracia del Señor en esta mañana está sobre nuestra vida. Aleluya. Hoy Dios confirma que su gracia está sobre nosotros. Ellos lo van a ver, ellos lo van a percibir, se van a incomodar porque ¿sabes qué? Llegó ese tiempo, llegó el tiempo, aleluya, donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a sacar en el nombre de Jesús, porque los hermanos odiaban lo que José representaba. José no les había quitado nada, hermano, no les había robado, no les había traicionado. Sin embargo, lo odiaban. ¿Por qué? Porque representaba aquello que ellos no tenían. Porque la envidia siempre busca destruir lo que no puede producir. Yo voy a repetir eso. La envidia siempre busca destruir lo que no puede producir. Y hay alguien en esta mañana que está lleno de esa gracia de Dios. Sobre tu vida en esta mañana reposan las misericordias que son nuevas. Hay nueva misericordia, hay nueva gracia, fidelidad. Y ellos lo saben, ellos lo perciben. Y por eso se levantan, y por eso quizás te odian, y por eso te señalan, y por eso te hacen oposición, porque ellos no pueden producir lo que está en ellos, no puede producir. Lo que Dios ha puesto en tu vida, hermano, hermana, porque el enemigo va a intentar atacar la promesa antes de que se cumpla. Oh, aleluya. Mire, Satanás entendió algo que José no podía comprender, que todavía no comprendía José. Había grandeza en el futuro de José. Pero el ataque fue tan intenso, escuche bien esto, fue tan intenso que cada vez que Dios tenía algo grande preparado para la persona, hermano, el infierno intentaba atacar para detener, aleluya, eso que Dios había preparado. Y usted tiene que entender eso. Dios tiene algo grande para tu vida, para tu familia. Dios tiene algo grande planeado para nosotros como sus hijos. Y el infierno no se va a detener. Él quiere detenernos más bien a nosotros para que no podamos llegar a nuestro destino. Pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús en esta mañana. Si estás recibiendo ese ataque, del mismo infierno, ningún ataque, escuche bien esto, del infierno humano va a poder cancelar el plan divino. Hay un plan que Dios tiene contigo, hay un destino que ya el Señor señaló y preparó para ti, hermano, hermana. Y en esta mañana sacúdete en el nombre de Jesús, porque vamos hacia el destino que Dios ha preparado para nosotros, para nuestra familia, para nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, levántese lo que se quiera levantar. Acuérdese de esta palabra: ningún ataque puede cancelar el plan de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Porque la cisterna revela que el proceso de Dios no siempre es algo cómodo. No. Porque es que eso es el error que muchas veces se comete. Se cree que al llegar al Señor
todo va a estar bien y cómodo y fluido, y algunos se imaginan tapetes rojos. No, no hay alfombra roja en este momento. Lo que hay es que levantarse en fe. Las circunstancias van a estar, hermano, los sueños van a seguir. La esperanza de ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva tienen que seguir en nosotros. Pero lo que hay que entender es que la cisterna revela que el proceso de Dios no siempre va a ser cómodo. La cisterna, hermano, no estaba vacía. En la escritura, y es más, ella enfatiza que no había agua. Era un lugar seco, era un lugar oscuro, frío, abandonado. Era una experiencia diseñada, hermano, para quebrantar a cualquier esperanza humana que entrara en esa cisterna. Y muchas veces Dios permite que lleguemos a esos lugares donde nuestros recursos ya no funcionan, lugares donde no podemos depender de nuestra fuerza, lugares donde únicamente podemos depender de Él, de su mano, porque José perdió todo lo visible, perdió su túnica, perdió la libertad, perdió la cercanía a su familia, perdió la comodidad, pero hay algo que él nunca perdió, y sabe que es la presencia de Dios que en esta mañana está con nosotros, la presencia de Dios que en esta mañana te está arropando, te está tocando, aleluya. Fue lo único que José no perdió. Hay personas que han perdido dinero, hermanos, perdido amigos, perdido posiciones, han perdido oportunidades, pero quiero decirte algo en este día de parte del cielo: mientras tengamos a Dios de nuestro lado, todavía conservamos lo más importante. Siempre lo he dicho y lo repito en esta mañana: es mejor un desierto con Dios que una mansión sin su presencia. Y en esta mañana, gloria al Señor, quizás has perdido posición, has perdido oportunidades, has perdido dinero, has perdido amigos, pero que la presencia de Dios esté contigo es garantía de victoria, es garantía de triunfo, es garantía de avance, es garantía que algo grande viene para tu vida, para tu familia, para ese ministerio que Dios te ha entregado. Aleluya. Alguien tiene que comenzar a celebrar y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque todavía te tengo a ti. Aunque se fueron mis amigos, mis supuestos amigos, aunque esta oportunidad que la veía, la oportunidad de mi vida se escapó, aunque la posición que tenía ya no la tengo, Señor, pero te tengo a ti, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Porque la cisterna, hermano, es una escuela de formación. José entró siendo un muchacho inmaduro en esa cisterna. Él saldría convertido en un hombre preparado para gobernar. La cisterna comenzó a destruir el orgullo de José. La prisión, escuche bien esto, desarrolló la paciencia. Pero el palacio reveló el propósito. El palacio reveló el propósito, y Dios muchas veces prepara primero el carácter antes que la posición. Antes de estar allá en esa posición de gloria, en esa posición, aleluya, que anhelamos y deseamos, Dios va a comenzar a formarte. Dios primero va a comenzar a alinear, amén, tu carácter, gloria al Señor, porque un destino grande, escuche bien esto, requiere una capacidad espiritual grande. No podemos dejar de buscar o de intimar con nuestro Dios. No podemos nosotros obviar o descuidar nuestra relación con Dios. No importa, yo miro la historia de José. Él estaba viviendo su situación, la cisterna. Él vivió el proceso en la cárcel. Amén.
y toda la situación que vivió, el rechazo de su familia. Pero lo que a mí siempre me ha impactado en la historia de José, aleluya, es que él nunca perdió su comunión con Dios. Él nunca perdió su esperanza. Él nunca se soltó de la mano del Señor. Él siempre estuvo ahí aferrado a la palabra, a las promesas de su Señor. Aleluya. Él sabía, él quizás estaba viviendo situaciones difíciles donde Dios no le hablaba, donde no escuchaba el susurro de su voz, pero él nunca, aleluya, desistió de ese Dios grande, de su padre, amén, Jacob. Él siempre, aleluya, lo veíamos o vemos a través de la palabra, él invocando el nombre de su Dios, aleluya, orando, creyendo, aferrado a esos sueños. Y eso es lo que debemos de entender. No sueltes tu sueño, no sueltes tu esperanza, no sueltes tus convicciones, porque algo grande se está tejiendo, algo grande se está preparando para tu vida. Dios en algún momento ha de manifestarse en nuestra vida y todo lo que era ayer ya no será. Las cosas serán cambiadas, serán mudadas por algo glorioso. Aleluya. Viene el palacio para alguien en esta mañana. Viene una posición para alguien en esta mañana. Y eso debemos de creerlo. Aleluya. Debemos de abrazarlo por la fe en esta hora, en el nombre de Jesús. Porque la cisterna revela que Dios nunca olvida a los que a Él ha escogido. Y sabe una cosa, sabe cuál es la buena noticia en este día, es que usted es un escogido de Dios, es que usted es una escogida de Dios, aleluya. Nosotros no somos cualesquiera, no, somos un pueblo adquirido, un pueblo escogido, aleluya. Hoy en esta mañana estoy hablando, no sé si hay un escogido en esta mañana que comience a celebrar, que comience a disfrutar, aleluya, de esa victoria que viene, que se está asomando, que se vislumbra en este día. No sé si hay un escogido y una escogida que suelte un aleluya, que suelte un aplauso, que diga: Señor, gracias porque no me has desechado. Gracias porque hoy te manifiestas y me hablas. Gracias porque hoy te haces presente, Señor, en esta cisterna. Hoy te haces presente en esta situación. Oh, Señor, gracias, Señor. Los hermanos se sentaron a comer, hermanos, dice la palabra. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron y dijeron: he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Y esta es una de las escenas más dolorosas de la historia de José. José llorando, José clamando, José desesperado. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado así? O quizás usted en esta mañana, en este día, está así, llorando, clamando, desesperado, porque no vemos el cambio, no vemos, aleluya, el avance. Dios mío, Señor, no llega la respuesta. Y usted llorando, usted clamando, desesperado, desesperada. Y sabe una cosa, así estaba José y sus hermanos estaban comiendo tranquilamente. Parecía que la injusticia había ganado, hermano. Parecía que nadie estaba observando. Parecía que Dios guardaba silencio. Pero sabe una cosa, el cielo estaba tomando nota de todo, aleluya. Y en esta mañana quiero decirte de parte de Dios, Dios está tomando nota de todo. Oh, Dios está observando, aunque Él está en silencio, Él lo está observando. Dios está viendo cada lágrima, Dios escucha cada oración, Dios registra cada injusticia, porque Dios está trabajando, amén, aleluya, en tu vida, aunque tú no lo puedas ver. Así estaba el Señor con José. Él estaba trabajando a pesar de que José no lo veía. Dios estaba trabajando, y en esta mañana Dios está trabajando en el asunto. Dios está contigo. Él no te ha desamparado. Él no te ha abandonado. No, Él está registrando, aleluya, cada injusticia. Él ha escuchado cada oración que tú has levantado. Él ha visto cada lágrima que tú has derramado. No creas que eso no tiene recompensa. El cielo está tomando nota de
todo, hermano, hermana, en este día. Dios está trabajando, aunque José no lo veía, aunque usted no lo vea, Dios está trabajando, porque la cisterna no era el final. Alguien podrá repetirlo conmigo: esta cisterna no es el final. Esta cisterna no es mi final. Alguien podrá repetirlo con fe y hacer esa declaración en esta mañana y decir: esta cisterna no es mi final. Era solamente una estación temporal, hermano. José no sabía que una caravana se acercaba. Él no sabía que Egipto lo esperaba. Él no sabía que el palacio estaba en su futuro. Él no sabía que Dios ya estaba moviendo piezas invisibles, porque muchas veces nosotros tampoco vemos lo que Dios está haciendo. Pero el hecho de no verlo no significa, hermano, que Él ya haya dejado de obrar en nuestras vidas y en el propósito, en los planes, no en los sueños, no, aunque usted no lo escuche. Aunque usted lleve tiempo orando, tiempo ayunando, tiempo derramando lágrimas y no ha escuchado quizás una respuesta, ni ha visto nada, aleluya. Yo quiero decirte, esto no significa que Dios haya dejado de obrar en nuestra vida. Él está trabajando aunque tú no lo veas. Él está obrando aunque tú no lo veas. En los momentos, aleluya, Él lo está haciendo en este momento, porque Dios convierte a la víctima en un instrumento de bendición. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que Dios quiere con nosotros: formar un instrumento de bendición, aleluya. Nosotros, aleluya, somos bendecidos para bendecir, aleluya. En nosotros se cumple, gloria al Señor, las promesas de nuestro Padre Abraham. Serás bendito y bendecirás a las naciones, aleluya. Nosotros somos de bendición. Alguien podrá decirlo y declararlo: yo soy de bendición, pastor. Yo soy de bendición, hermano. Yo soy de bendición, hermana. Alguien podrá repetir y replicar estas palabras en el nombre de Jesús, porque años después aquellos mismos hermanos que tuvieron hambre y tuvieron que presentarse, ellos tuvieron que presentarse delante del hombre que habían despreciado. El muchacho rechazado se convirtió en el gobernador, y usted lo sabe. El olvidado se convirtió en el proveedor. El herido se convirtió en el salvador de su familia, porque la mano que fue empujada a la cisterna terminó sosteniendo a quienes lo empujaron. Y así trabaja Dios. No solamente levanta a sus hijos, también transforma sus heridas en testimonios de su gracia. Porque la historia de José nos recuerda que las cisternas existen, hermanos, son reales. Son reales. Existen los rechazos, existen las traiciones, existen los momentos donde parece que Dios guarda silencio. Existen esas temporadas donde nos sentimos que hemos perdido la túnica, la dignidad, la esperanza. Pero la gran verdad en este día, aleluya, la gran verdad es que Dios jamás perdió de vista a José. Dios no te ha perdido de vista. Quizás estás pasando esa temporada donde te sientes perdido o perdida, aleluya, sin esperanza. Quizás estás viviendo rechazo, has sido traicionada o traicionado en estos últimos días, pero ¿sabe qué es lo más importante? El Señor no te ha perdido de vista. Los ojos de Dios están sobre ti en esta mañana. Y tampoco el Señor ha perdido de vista a ninguno, aleluya, de nosotros, así como tampoco perdió a José, tampoco nos ha perdido a nosotros. La cisterna no fue el destino de José. Diga: la cisterna no es mi destino. Fue el camino hacia el destino, aleluya. Por eso los sueños que Dios puede, aleluya,
Los sueños de Dios no se pueden retraer, pero nunca, aleluya, pueden retardarse quizás los sueños, quise decir, pueden retardarse, pero nunca pueden llevarnos al fracaso, nunca pueden fracasar. Los sueños que vienen de Dios quizás van a poner punto suspensivo por un instante, pero de que llegan, de que llega su cumplimiento, de que se materializan, porque los hombres pueden quitarte la túnica, pero no pueden quitarte el propósito. Pueden lanzarte a una cisterna, pero no pueden cancelar lo que Dios decretó sobre tu vida. Hay un decreto, sí, el infierno levantó un decreto contra nosotros, levantó un acta contra nosotros y era muerte, era destrucción, pero hubo uno, aleluya, hubo uno que vino al rescate, aleluya, a destruir ese decreto, a destruir esa acta. Hubo uno que tomó tu lugar, hubo uno que murió por ti, hubo uno que derramó la sangre en la cruz, en el sacrificio. Hubo uno, aleluya, que llegó al mismísimo, aleluya, al lugar en el sepulcro y venció y le dijo a la muerte: muerte, aquí tienes tu aguijón. Estoy hablando del Señor Jesucristo, el triunfante, aleluya, el vencedor del Gólgota. Y en esta mañana, gloria al nombre de Jesús, se rompe, se destruye todo decreto del infierno contra tu vida, contra tu familia, contra tu ministerio, contra tu salud, contra tu, aleluya, economía. Se rompe, aleluya, porque este no es nuestro destino. Hay un destino diferente en el nombre de Jesús. Es un destino de bendición, un destino de vida eterna, un destino de triunfo, de victoria, aleluya. Alguien tiene que sacudirse y levantar bandera de victoria y decir: este no es mi destino, es algo pasajero, porque todo en la vida pasará, pero el que hace la voluntad de Dios, el que permanece, aleluya, en su voluntad, ese es el que va a triunfar, ese es el que va a vencer, ese es el victorioso. Y en esta mañana, aleluya, hoy quizás te identificas con la vida de José. Has sido herido por personas cercanas, has sido traicionado por quienes debían protegerte, te han quitado cosas que valorabas y te sientes que estás en una cisterna espiritual. Quizás, tal vez has estado preguntándole a Dios: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué guardas silencio? Pero hoy el Señor nos habla a través de esta historia. Hoy el Señor te habla y te dice: la cisterna no es tu final. Yo veo tus lágrimas, yo conozco tu dolor, yo no olvido las promesas que te hice. Hoy lo que hoy parece una tumba será mañana un testimonio. Lo que hoy parece una derrota será mañana una plataforma. Lo que hoy parece un abandono será mañana la evidencia de mi fidelidad. Si estás pasando por esa cisterna, levanta tu voz en esta mañana al cielo. Si necesitas que Dios restaure tu esperanza, levantemos esa voz al cielo en esta mañana. Si has sido herido por el rechazo, vamos a levantar una voz al cielo. Si necesitas creer nuevamente en las promesas de Dios, vamos a levantar juntos una voz al cielo. Porque el mismo Dios que sacó a José de la cisterna sigue sacando a sus hijos de los lugares más oscuros para llevarlos al cumplimiento de su propósito. Y en este día, aleluya, quiero que levantemos una oración al cielo juntos, porque siento en esta mañana situaciones similares que están ocurriendo quizás en alguno de ustedes. Quizás has sido, aleluya, olvidado, te has sentido olvidado en estos últimos días. Quizás te has sentido derrotado, derrotada, abandonado. Pero quiero decirte en esta mañana: el Señor está viendo cada una de tus lágrimas. El Señor conoce el dolor que estás sintiendo. Él no se ha olvidado de las promesas que te ha hecho. El Señor en esta mañana está con nosotros en este lugar. Y quiero que levantemos una oración todos en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, porque la cisterna no es nuestro destino, solamente es un lugar de paso.
El cielo está tomando nota, hermano, de cada lágrima, de cada situación que estás viviendo. Dios no se ha olvidado de nosotros. No, quizás perdiste los amigos en estos últimos meses, posiciones, oportunidades. Perdiste dinero, aleluya, pero la presencia de Dios todavía está con nosotros en esta hora. Todavía la presencia de Dios está con nosotros, porque muchas veces hemos perdido. José perdió su túnica, la libertad, la cercanía con su familia, la comodidad, pero siempre estuvo la presencia de Dios con José. Y en esta mañana, hermanos, aleluya, quizás estás en ese lugar seco, oscuro y frío, abandonado, espiritualmente hablando, pero en esta hora el Señor ha llegado a tu rescate. La mano de Dios se ha extendido sobre nuestra vida. Quiero que levantemos esa oración al cielo. Si estás pasando un momento de cisterna, si estás sintiendo de que Dios no te escucha, si eres tú uno de esos que estás levantando tu voz y diciendo: Señor, ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué, Señor, te olvidaste de mí? Señor, no te escucho, Señor. Quizás estás desesperado y desesperada, clamando al Señor porque las situaciones no se resuelven. Eres tú uno de esos. Quiero que levantemos esa oración y vamos a orar al cielo y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Ayúdame, ven a mi socorro, Señor. Tú eres mi pronto auxilio, Señor. Vamos en esta mañana, vamos a levantar esa oración, hermanos, hermanas. Vamos a decirle: Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesús, hermanos.